Si la muerte caminara en la tierra, seguro lo haría en Varanasi, la ciudad donde la vida y la muerte bailan de cerca en medio de rituales y peregrinajes que purifican y liberan el alma. Llegamos a Varanasi, la ciudad más sagrada de las 7 ciudades santas del hinduismo. Venir a morir acá es un anhelo. Miles de personas vienen a morir acá buscando el nirvana. Por eso, ver de cerca el Ganges es mirar un crematorio a cielo abierto. Visitar los ghats destinados a cremación de cadáveres es sin duda una de las cosas más difíciles para hacer en la vida. Tienes que tener una dosis de buen estómago porque a lo largo encontrarás cadáveres, huele a carne quemada. Incluso hay cuerpos que no se terminan de quemar del todo y son tirados al río. Para esto, entender y tener una mente abierta de lo que para ellos significa es algo importante para el viajero que viene a visitar esto. Todas las mañanas nos encontramos con varios hinduistas que vienen a bañarse en acá porque para ellos es algo completamente espiritual que deben de cumplirlo por lo menos una vez en la vida. Y se tiene que tener en cuenta que ellos tienen la creencia que al morir en el río Ganges, en este lugar, terminan completamente las reencarnaciones para ellos y llegan a ese descanso eterno, teniendo en cuenta que estamos en este momento en el río más contaminado de todo el mundo. Imagínense en todos los residuos que llegan a este lugar, todo lo de las casas, todos los residuos fecales y adicional, todos los muertos que se han echado por toda la historia dentro de este río y lo que genera las cremaciones por estos sitios. Ahora hablemos del proceso de cremación. Una vez que llegan a las orillas del río, las familiares empiezan a lavar al difunto y a sacarle las joyas y los ropajes que traían. Después lo cubren con una tela blanca porque así es como se lleva el proceso de cremación. Después lo van a encender con fuego que se toma de una llama que lleva prendida 5000 años sin interrupciones, que se llama el fuego de Shiva, y se deja el cuerpo ardiendo por lo menos por 2 horas. Después vuelven a hacer una ceremonia final en donde se despiden del cuerpo, lo hacen de una manera alegre o al menos tranquila porque a ellos no les gusta que la muerte sea un significado de tristeza o de llorar, y así finalmente el cuerpo se va y los familiares pueden regresar a su casa a vivir el duelo. Sin embargo, sí nos contaron que hay unas personas que están como exoneradas de realizar este rito porque se considera que ya son sagradas. Estos son los niños, las embarazadas, los leprosos, las personas que fueron picadas por una serpiente y también los shardus o esos líderes que vemos vestidos de naranjado acá alrededor de Varanasi. Algo wow que nos tienen que hacer en el Ganges, navegar por el Ganges, pero tenemos la misión de salir de todos estos barcos que hay alrededor. A ver cómo lo logramos. Algo que es imposible dejar de notar es que en este tipo de ceremonias de cremación no hay ninguna mujer. Eso tiene una explicación y un contexto histórico, y es que antiguamente las mujeres tenían que ser quemadas al lado de su esposo si moría porque se decía que su vida acababa con él. Cuando llegaron los colonizadores británicos decidieron prohibir esta práctica y las mujeres se alejaron completamente de las ceremonias porque se sentían en riesgo y se decía que muchas tenían miedo. Al día de hoy sigue pasando eso, es decir, las mujeres no se acercan a la ceremonia y se dice que viven su duelo de una manera diferente al interior de las casas. Ready? And the left to left. En una
época las personas no las incineraban antes de tirarlas al río, lo que significaba que si venías y navegabas podías ver muchos cuerpos flotando. Esto cambió con el tiempo, así que luego los empezaron a amarrar a piedras y pesas para que se pudieran hundir realmente, pero después entró como parte del ritual el fuego, que los incinera para poder tirar los restos al río. Esta dinámica lleva demasiado tiempo en este lugar, porque se dice que Varanasi es una de las ciudades más antiguas del mundo. Lleva más o menos habitada más de 3000 años. Los hinduistas dicen que esta ciudad fue creada por el dios Shiva, por eso es tan importante para ellos, pero incluso también es muy importante para el budismo, porque dicen que aquí fue el primer lugar donde Buda vino a dar sermones. Las calles aledañas al río Ganges parecen laberintos y la ciudad se mueve en torno a la dinámica de la muerte. En este lugar también hay albergues donde personas de todo el mundo de la India vienen a morir, y también hay lugares donde se comercializa madera para estos procesos de incineración. Como vemos, todo pasa alrededor del Ganges. A este lado las personas que pueden hacer esos rituales hermosos, pero al otro lado están las personas de bajos recursos que no pueden hacer estos rituales, que tratan de honrar sus muertos como pueden. Esto que ustedes ven atrás es el crematorio más importante de Varanasi. Se creman 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Y lo más wow es que lo que ustedes ven atrás es donde vienen las personas más importantes del país, los que tienen más modo de realizar su ceremonia en este crematorio. En este lugar se creman casi que 200 personas diariamente. En este lugar se encuentran los agoris, una secta que practica el necrocanibalismo en las orillas del Ganges. Están en las ceremonias de cremación cubiertos de cenizas de los muertos. Se dicen que ellos están siempre en estado de meditación. Ellos están fuera del hinduismo, pero son admirados por varias personas por los poderes que pueden tener. Se acerca la tarde en el río Ganges, es un lugar muy especial. A este lado del río van a hacer una especie de ritual donde la gente se tira al río, porque para ellos el río es un dios más, es un lugar purificador. Y a este lado se celebra la famosa, o ese momento para ellos donde se reconcilian con su espiritualidad, que es el Arti. Uno de los mejores lugares para ver el Arti al atardecer sin duda son los botes. Incluso hay muchas personas que reservan esos puestos porque la vista hacia la ceremonia es mucho más bonita. Esta ceremonia se hace los 365 días del año sin importar lo que pase, y se reúnen en este mismo lugar a las 6:30, 7 de la noche, empiezan todos los rituales y las ceremonias. Aunque no compartamos la misma religión, es imposible no conectar con lo espiritual de este lugar. Aunque tengamos pensamientos distintos, aunque la vida nos sonría distinto, que creamos que esté bien o esté mal, este lugar se respira una espiritualidad distinta. La gente conecta consigo misma, la gente conecta con sus ancestros, con lo que cree, con lo que no cree, con lo que se quiere liberar y con lo que quiere conectar. Sin duda alguna, este es un lugar especial. 100? Cheap. 50. Yes, 50. 150. Ah, 50. Estamos negociando por acá algo especial para llevarnos de recuerdo. The only that I have. Thank you so much. Ah, okay. Thank you so much. Varanasi no es un lugar para estómagos débiles o perjuicios fuertes. No es lo peor de la India, porque eso sería juzgarlo y reducirlo a lo que nuestra mente puede ver. Pero es el lugar más impactante, y no solo de la India, probablemente del mundo. En definitiva, uno de esos lugares que se debe visitar una vez en la vida.